Bueno, ¿Eugen o Eugeni? Eugeni. Eugeni. Muy bien, Eugeni. Me he enterado que hoy es tu cumpleaños, que entonces sé que has hecho 22 años, dos patitos, los dos patos, o sea que muchas felicidades, tío. Me alegro un montón de que hoy pueda estar contigo en este día tan señalado, ¿vale? Choca los 5. Muchas gracias, Juan. Así da gusto. ¡Hombre! empezar una ¡Hombre! entrevista. ¡Claro! Bueno, Juan, te lo agradezco de todo corazón, pero ya como regalo quiero saber cómo empezaste en el mundo del actor. Muy bien. Yo te lo explico ahora mismo, hombre. Bueno, pues yo empecé como casi todo el mundo, me imagino, en este oficio, en esta profesión, que para mí no me dedico exclusivamente a ella. Tengo que hacer otros trabajos para poder compaginar un poco la vida laboral con la vida familiar, ¿no? Bueno, pues te cuento. Un grupo de amigos de Zumárraga y de Urretxu decidimos un día hacer un grupo de teatro que se llamaba Carmacros. No significa nada, eran unas iniciales que nos gustaban, Carmacros sonaba bien y no sé, algo de karma ya tendría, algo. Y estos amiguetes míos y tal, con los que decido pues, hacer este grupito de teatro, este grupo, pues fundamentalmente de aficionados, lógicamente, ¿no? Era pues por necesidades de no estar todo el día en la calle, de no estar todo el día haciendo gamberradas, de estar en los bares, de coger un texto, intentar entender un poquito lo que, o no, de lo que leíamos, pero intentábamos decirlo de la manera más solemne, más pomposa, más como ¡guau!, que trascendiera, ¿no? Y sentirnos un poquito canallas, ¿no? Y así empezó, y poco a poco pues eso fue creando como una semilla en Zumárraga, en Urretxu, y sin querer empezamos a hacer más cosas, y eso se convirtió pues, en una actividad grata que al final acabó en una semana de teatro. Semana de teatro de Zumárraga y Urretxu, que fueron grupos así bastante conocidos, que ahora son muy conocidos, desde Tantaka hasta, por ejemplo, grupos de Vizcaya también, Durango. de Durango, Teatro Beroa. Estando yo en Teatro Beroa ya, formando parte de Teatro Beroa, asistimos más de una vez a la semana de teatro de Zumárraga y Urretxu, que lo habíamos organizado ese grupo de amigos, ¿no? Un poco. Bien, y esos fueron los inicios. ¿Quieres que te siga contando más cosas o...? Bueno, me he enterado que ahora los viernes das clases a los lagunteros. Sí. ¿Qué tengo yo oído por ahí? Bueno, pues has oído muy bien, has oído muy bien. Eso es un regalo, joder. De repente, pues también surge una posibilidad de ir a hacer una colaboración con Gautena, de colaborar con Gautena dando un curso, porque nos presentamos una compañera, Olat Lizarralde y yo, hacer una propuesta a Gautena, de intentar realizar una actividad un poco terapéutica mediante el teatro con gente pues, que tenía autismo Asperger. Y de repente, pues de una manera muy atrevida, nos metimos en ese mundo un poco insensatamente, sin saber muy bien hasta dónde podíamos llegar, ni qué éramos capaces de hacer. Y joder, fue algo grande, algo grandioso, ¿no? Porque de repente llevamos ya casi 9-10 años con Gautena trabajando. Cada año al acabar hacemos una pequeña obrita de teatro. Se ganó un festival de teatro para gente joven, que no fuera profesional. Lo ganamos con una obra de teatro que era El amor a juicio.
en el que una mujer le mandaba a juicio a su marido por haberle robado 30 años de su vida. ¿En serio? Ahora estamos grabando un corto, no puedo decir muchas cosas, pero tiene que ver algo con una notaría. Eso con uno de los grupos, y luego con otro de los grupos que, claro, cuando vienen son más niños, más niñas, más jovencitos, poco a poco pues van creciendo con nosotros y tenemos dos grupos. Con uno de los grupos es lo que te he comentado, del premio y del corto, y con otro grupo pues bueno, pues vamos jugando a que ellos sepan decir cosas encima de un escenario. ¿Ellos cómo reciben el mundo del teatro? ¿Qué es para ellos? Pues un poco hay de todo, Eugenia, hay un poco de todo, ¿no? Porque está desde el típico alumno que le gusta tanto el teatro, que lo ama, que lo siente, que al final se ha metido en el taller de artes escénicas del TAE, de aquí de San Sebastián, y quiere enfocar su vida o su carrera de la manera más profesional relacionada con el teatro posible, si se lo permiten las circunstancias. Concretamente es un chico, además, muy involucrado con el mundo del cine, del arte, es un virtuoso para mí, ¿no? Y luego pues hay otra gente que va pues a disfrutar, pues como una actividad más, dice, bueno, pues se dan cuenta que con el teatro, pues sin querer a veces viven y juegan situaciones que igual la vida real no se las puede permitir. No. Y el teatro sí, con el teatro ya sabes que el teatro es todo mentira, entre comillas, y se juega mucho, se juega... Eso debe se va como un juego para ellos, Claro, ¿no? claro. Muchos de ellos van a entretenerse, a utilizar la expresión corporal como medio un poco de soporte a su educación, a su intento de, como bien sabes, los autistas y los Asperger también, es un espectro del autismo, no son muy dados a transmitir sus emociones, no son muy... no te dicen demasiado de sus emociones, ¿no? Y sin embargo, al final, yo me he dado cuenta que con el teatro, con la pedagogía teatral, al final utilizamos un lenguaje que es tan universal que todo el mundo lo entiende. Y las emociones, aunque no se diga, mira, voy a transmitir una emoción ahora, sin querer sale. Supongo que para ellos también será una terapia comunicativa, el teatro. Claro, Jenny, claro. Con ellos, pues, hay algunas que tienen problemas de vocalización. Pues trabajamos mucho, por ejemplo, el que se les intente entender bien. Un bolígrafo y a articular las palabras para que salgan bien correctamente. Cuando se quitan el bolígrafo, sale más fácil el discurso. La expresión corporal, como te digo, defender ideas en una improvisación. Claro, tú propones una improvisación y en la improvisación de repente pues sabes cómo empieza pero no cómo termina. Entonces ellos tienen que adquirir esas habilidades poco a poco de ser creíbles ante el público, ante la gente que les está viendo, e intentando un poco razonar su manera de actuar con el pensamiento. Qué bonito. Muy bien, Jenny. Bueno, Juan ha hecho mucho trabajo en el mundo del teatro, por ejemplo, ni alguno. Sí, hombre, pues en el teatro yo empecé con Maite Aguirre pues a jugar un poquito también, como un poco en plan profesional, haciendo Marat Sade, haciendo una adaptación de varios libros de Kafka. K era el título. De ahí, sin querer, paso a entrar en contacto con el grupo vizcaíno de Teatro Beroa. Estoy unos cuantos años, me hago empresa, sociedad cooperativa con ellos. Ahí hacemos un montón de trabajos, la Gran Place, Erzaña al Pilpil, que fue
una locura de obra improvisada en la que un pobre hombre que quería ser ertzaina, pues le suspenden en el examen de EGA de euskera, y entonces él dice, sí, pues ahora le pide a la madre que le haga un traje de ertzaina y se pone a patrullar la ciudad y a buscar el bien y el mal, como un superhéroe, una ertzaina, ¿no? Pues bueno, pues ertzaina al Pil, luego Durán un sueño, que era la historia de una herejía que ocurrió allí, luego Guanajaní, la derrota del ocaso, Rezagados, que es una historia que yo tengo mucho cariño, porque habla del mundo del ciclismo, yo soy muy aficionado a la bici, del mundo del ciclismo, y me tomé la molestia, porque al principio no se confiaba mucho en el proyecto, ¿no? Entonces conseguí como 20 ciclistas a los que pude entrevistar, Marino Lejarreta, Alberto Lanibarrutia, Pello Ruiz Cabestany, que vive aquí en Donosti, y después de conseguir entrevistas con ellos de más de 20, o sea, por 20 entrevistados, una hora y pico hablando con ellos y tal, le dimos ese material a un director de Madrid, Ernesto Caballero, que era conocido nuestro, ahora es director del Centro Dramático Nacional, y él hizo una metáfora de lo que es la vida, en la que la metáfora, lo que queda al final, lo que subyace, es decir, la vida para cada persona es una continua lucha y hay que seguir, cada uno lo que sabe hacer. Se caen unos ciclistas, se levantan y tienen que seguir pedaleando. Y no saben a dónde, pero hay que seguir. La vida es un continuo luchar día a día, un seguir en la lucha diaria. Bueno, Juan, has comentado diferentes proyectos. En la televisión también has hecho muchas cosas. Sí. Luego, esas cosas nos gustaría verlas en imágenes, y mientras vemos esas imágenes que te vamos a hacer, ya que es mi cumpleaños, nos cambiamos un poco la vestimenta. La vestimenta, claro, para ponernos un poco decentes, ¿no? Un poco elegantes para la situación. Eso es, ver los trabajos de Juan. Muy bien, pues nada, vamos a verlos, a ver, venga. En mi grupo y yo apostamos por presiones, por fuertes presiones. Ya lo sabes. Quemar algo. Repartir una buena somanta de hostia, pues lo típico. Pues claro, joder. Es muy difícil llegar y mucho más mantenerse. Pero, ¿por qué no le contaste eso a los chicos? Pues porque no es lo que querían hoy. 10 minutos antes de empezar, la encontré en mi camerino con una sobredosis. Qué joderse, muchacho. Qué bonito es algo. Vamos, si encima nos vamos a tener que invitar a tomar el café y la copita, ¿no te digo? Anda, ve por él y ponle las pilas, venga. ¿Qué dices, tío? Que no puedo, que es mi padre. No jodas. Bueno, pues ya sabes cómo va esto, voy a hacer yo. Tú no te mueves de aquí. Espérame ahí, te digo, joder. No sé. Hay una vecina de toda la vida. La Juana, que me quiere mucho. No culpable del delito de agresión sexual. ¿Pero qué decís, hombre? Que se empiezan haciendo estas cosas así y luego uno acaba con los pantalones abajo. Sí, señor, no hay miedo, ahí no hay miedo. Esa vaquilla se la voy a tener que cobrar yo luego. Bueno, Juanlu, ahí hemos visto unas imágenes un poco de tu paso en la tele, también un poco en el cine, que no hemos comentado, pero lo vamos a comentar. En el cine tienes una peli que fue importante en su día, 27 horas. Sí, pero esa fue la primera cosita que hice yo. Un papel pequeño, casi de figuración. Bueno, queda bien en el currículum, pero ha habido cosas más importantes que esa. Como por ejemplo, pues vamos a ver, lo último, empiezo por lo último, que es lo que menos descarga más la memoria. Lo último, por ejemplo, pues La higuera de los bastardos. ¿de qué iba la higuera? La higuera de los bastardos es una película de... Está un poco basada en
en cuando los nacionales, la guerra civil, imagínate la guerra civil española en Euskal Herria, y de repente llega un pequeño grupo de élite, un batallón pequeño de legionarios fascistas, y vienen a Bilbao a hacer una limpia de nacionalistas, republicanos, comunistas. Sí, y en esa película, bueno, pues Carre Alejalde es el prota absoluto, y bueno, pues es lo último que he hecho y tal, y bueno, pues con bigote, vestido de falangista, con camisa azul y tal, legionario, he dicho, no, falangistas, perdón, y eso es lo último que he hecho de cine. Y anterior a eso, en Mallorca, estuve grabando una peli de bajo presupuesto, que era la historia de un ex militante de ETA. Aunque se le llama bajo presupuesto. Bajo presupuesto es que no hay presupuesto para hacer la película, entonces casi nadie cobra, casi nadie... Justo tenemos para comer. Entonces fui a Mallorca y estuvimos grabando durante 3 semanas esta película en diferentes entornos y tal allí de la isla, y fue, bueno, pues una grabación de todo, hubo de todo, ¿no? Yo un poco me arrepentí de haber ido allí y de decir, madre mía, ¿en qué lío me he metido? ¿No? ¿En qué lío? Pues porque había ganas, pero no había equipo, no había... No sé. No había suficientes medios. No había suficientes medios, ni a nivel humano, ni a nivel de producción, ni nada, ¿no? Pero bueno, y la historia era, así a grosso modo, un ex militante de ETA que perdona la vida a una chica, le dan la orden desde ETA de que mate a una chica que está secuestrada, y él desobedece las órdenes de ETA, desobedece las órdenes, no mata a esta chica, y entonces él empieza un camino hacia la nada, es decir, de repente ya no pertenece a la banda de ETA, a la banda terrorista de ETA, ya no pertenece, ya no sabe si la policía le está persiguiendo, si es objetivo de la policía para buscarlo, y entonces él se va, se exilia a alguna isla, no sabemos dónde, en el guión nos dan unas pistas y tal, y entonces él se pone en contacto con una periodista de Dinamarca, una danesa, para que vaya a hacerle una entrevista. Él necesita de alguna manera explicar al mundo lo que siente, por qué en un momento dado perteneció a ETA, por qué en un momento dado decide perdonar la vida, desobedecer las órdenes de la cúpula de ETA, y por qué empieza un viaje hacia la nada, y es una película documental, es muy interesante. El problema es que tuvo muchos problemas la película para grabarse, y es todo el rato Pello Alzola, que es el protagonista, el supuesto militante de ETA, y Annika Jensen, que es la reportera que le hace la entrevista a este hombre. Fíjate, si evolucionó y cambió esa película y tuvo altibajos, que al principio la película se titulaba El último hombre de ETA. El director, Manu Macía, un catalán afincado en Mallorca, está retirado ya de todo, pero un tipo muy interesante, de muchas ganas, un guerrillero del arte. Decidió cambiar el título porque le parecía que era como, ya si lo llevabas a algún festival o algo, ya era como que tenía que pasar un filtro, ¿no? Hablar de ETA, el último hombre de ETA, ya. Entonces cambió y le puso el nombre, fíjate, que no tiene nada que ver, El color verde lechuga. ¿Qué tiene que ver eso? Nada. Eso es una broma que él hace, una pequeña ironía, una broma, como diciendo que el color verde lechuga es el color de la ropa interior de raso de la Guardia Civil.
Es una broma, una broma que a él se le ocurrió. El color verde lechuga. Y ahora el título con el que está funcionando en algún festival, que la verdad es que no tengo tampoco demasiado contacto con cómo está la cosa, porque, bueno, discutimos, nos enfadamos entre todos. Fue un proceso muy irracional, ¿no? Por producción, fue un cacanaste, fue una locura. Fue trabajar ahí horas y horas, dejar el pellejo, dejar todo. Yo adelgacé unos kilos, Cuando volví a casa, y mi familia me vio y me dijo, tía, ¿pero qué te ha pasado? Y ahora el título, como te decía, es Jensen Report. Porque la actriz, Nina Rosenmeyer, su personaje era Annika Jensen. Jensen, el apellido de la reportera que va a hacer esto. Bien, estamos hablando de cine, ya te digo que me puedo liar y bueno... No, tendrás que cortar. Está bien, porque así aprendemos. Bien, claro que sí. Y otra película así que se te ocurra. Bien, a ver qué me viene. Grabamos también una peli con la misma directora, Ana Murugarren, que es la directora de La higuera de los bastardos, Tres mentiras. Tres mentiras. Esta navarra me ha llamado varias veces y yo pienso que de vez en cuando se acuerda de mí, la Ana Murugarren, y la película era muy interesante, de un tema que ahora está muy actual, que es los niños robados. Cuando, por ejemplo, en una familia humilde no había medios económicos y tal, y pues una de las mujeres de la familia se quedaba embarazada, pues ¿qué ocurría? Que a veces esos niños o desaparecían en los hospitales para dárselo a familias pudientes que económicamente estaban bien, pero que no podían tener hijos. Qué duro. Muy duro. Eso fue un chanchullo que hicieron los curas y las monjas, y bueno, curas en este caso, monjas que estaban al cargo de esos hospitales, y los médicos que hacían partes de decir, su niño se ha muerto, señora, pero ese niño o esa niña que había nacido y que habían hecho un parte de que se había muerto, se lo daban a otra familia. Y Tres mentiras para mí fue un trabajo muy grato, porque además me tocó hacer del mismo personaje, pero de joven y de mayor. Entonces, cuando hago de mayor, es un personaje como un loco de la vida, un desastrado, un desatinado que vive como apartado, marginado, ¿no? Como que no me vengas con esas cosas del pasado porque me revuelvo y tal, ¿no? Y la mujer de él es el caso de una de las niñas que en un momento dado se entregó a otra familia. Tres mentiras, de Ana Murugarren. Me recuerda a una película que sale en la vida, Estrellas que alcanzar, que va sobre la guerra civil, como les metieron a mujeres en la cárcel y se les robaban a los niños. Eso es. También algo parecido. Sí. En aquella época se hicieron tropelías, desmanes, locuras. Tú, por ejemplo, cuando ves una peli, ¿cómo es tu punto de vista de ver una peli? Buena pregunta, Eugeni. Mira, a mí lo que más me gusta del cine, ¿sabes lo que suele ser? ¿Qué? Que durante 2 horas no tengo que dar conversación a nadie. Estoy 2 horas a gusto, viendo una película y no tengo que hablar con nadie, más que me meto en la película, en la trama, y luego por otro lado, que los problemas que tienen los personajes son de ellos, no son míos, es decir, son los problemas de otros durante 2 horas, y claro, y ocurren cosas alucinantes dentro de una película, ¿no? Desde un asesinato hasta una intriga, en fin, de todo, ¿no? Pero son problemas de otros, no nuestros. Nosotros los vemos como espectadores. ¿Cuál es la película más que te ha llamado la atención que has visto?
muchas, Por ejemplo. pero por ejemplo, a ver, ahora eso a bote pronto no creas que es fácil, a ver. Una película que a mí me haya impactado mucho, sí, vale, ya la tengo. Tampoco va, primero una de fuera, una americana, me gusta mucho El Profesional, que es de Charles Renaud, y la niña que hacía el papel de... Ostras, no me viene el nombre ahora, pero... El profesional. Y él es un asesino profesional y de repente tiene que cuidar a una niña de unos 14 años y la niña se enamora perdidamente de Natalie Portman, creo que es. Creo que es Natalie Portman. Creo, no, porque soy muy malo yo para los nombres. Yo soy un desastre. Sí. Pues es una película que me gusta mucho, la de El Profesional. Hay muchas, Y por ejemplo, de aquí de Euskal Herria, joder, por ejemplo, pues Airbag me gusta mucho, me parece una gamberrada, Airbag, pero así alguna película emocionante, así buena que... Joder, ahora mismo... ¿Has visto Lobeak? No la he visto. Me vale la pena, porque es una historia de lo que puede pasar las reacciones del ser humano alrededor de unas flores. Es interesante. Y ahora, hoy en día, ¿qué haces, Juan? Pues hoy en día... ¿Cuál es tu día a día? Mi día a día, pues trabajo en una empresa que hace pan biológico, entonces mi labor es la de repartidor. Yo agarro y todos los días preparo los panes que tengo que repartir y tengo una ruta, preparo mi reparto, me monto en la furgoneta, bien la furgo grande, la chiqui, lo que me toque, y me vengo hacia Donosti. Tengo que hacer la Nacional 1. Vengo desde Zumárraga parando en diferentes pueblos a dejar pan. Luego me voy a Hondarribi, vuelvo a Donosti, me voy a Leiza algún día. Otros días es el recorrido más corto. Hasta los sábados también trabajo. Un sábado sí, un sábado no. Ese es mi día a día. Luego los viernes, bueno, el día a día, vamos a ver, no semana a semana, has dicho. Pues cuando termino de currar, voy a casa, como un poco con la familia, si puedo con mis hijas y con mi mujer, Marta. A veces me toca comer solo, a veces... Un día a la semana, como bien te he dicho, no voy al psiquiatra ni al psicólogo. Quedo con unos amigos para echar unos vinos. Fundamental. Eso hay que hacer. Algún día me gusta hacer algo de deporte, si puedo. Algún día me gusta ir ya te digo, al polideportivo y... Luego otro día pues tengo que estar en casa haciendo cosas y tal, dependiendo un poco. De todo un poco. Sí, pero muy normal, ¿no? ¿Tienes alguna esperanza para hacer algo como de actor? Sí. Tengo dos proyectos. Bueno, se me ha olvidado comentarte que hace poco hemos grabado también con Guruch Begoña, un tipo que se dedica a hacer cortos también, pero tiene otros trabajos una historia relacionada, se titula el corto que ya se ha estrenado, Eternitato y San Madrid. Me suena. Claro, y eso tiene que ver con cuando la Policía Nacional o la Guardia Civil, no estoy seguro, iba desde Miranda de Ebro hacia el monasterio de Aránzazu para intentar recabar todos los archivos que estaban ahí. Y de repente alguien dio el chivatazo a gente del PNV y les dijo, oye, que van para allí, tú, que van para allí a hacer un expolio en Aránzazu. Y el del PNV dijo, me cago en Dios, por ahí sí que no, por ahí sí que no. Entonces supongo que el PNV estaría ayudando ya estamos hablando de política, mal asunto, estaría ayudando al Partido Popular, que entonces se llamaría de otra manera, igual no sería ni Partido Popular. Dijo, por ahí sí que no, y dieron la orden de que volvieran las furgonetas de nuevo hacia Miranda de Ebro.
y tiene que ver un poco con eso. Pero este no se ha quedado solamente en anécdotas, sino que ha ido más allá. Ha metido el mito de... ¿Sabes el laberinto del Minotauro? Minotauro. Bueno, en Grecia, en una época, había que mandar sacrificar a unas chicas y unos chicos que eran vírgenes para que el Minotauro los devorara. Era como una ofrenda y tal, ¿no? Entonces se metían en un laberinto y de repente un chico, Teseo, le dice a su novia, le dice, no, déjame una madeja de hilo, y entonces voy desenredando el hilo, llego hasta donde el Minotauro, lo mato, fíjate que valiente, y vuelvo otra vez. Una cosa era matar al bicho y luego volver. Entonces se mezcla un poco eso también y tal, ¿no? Tienes que ver porque... Eta gertatu izan balit. ¿Y todo esto por qué venía? ¿Por qué ha salido esto? Ah, en los proyectos me has preguntado. Y ahora, bueno, andamos dando vueltas. Todavía no está cerrado, pero se está intentando un poco acercar posturas, criterios y tal. El año que viene será el 200 aniversario del nacimiento de José María Iparraguirre. Entonces en Zumárraga, Urretxu están juntitos, Iparraguirre nacido en Urretxu, pues se quiere hacer una obra de teatro relacionada con Iparraguirre. Entonces estoy con una gente trabajando en ese proyecto. Pero no te puedo decir mucho más porque todavía hay que cerrar cosas, Cuando llegue el momento, ya lo veremos. Claro, tenemos oportunidades de seguir hablando, claro. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias. A ti, tío, a ti. Haber venido. A ti por darme la oportunidad de contar todas estas cosas. Les damos un beso a nuestros espectadores. Un beso. Nada. A vosotros. A Agur. vosotras. Agur, venga.